el umbral del horror. Hoy, misterios ancestrales. En el corazón de la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del mundo, la Cueva de los Tallos. Este sistema de cuevas ha sido objeto de numerosas leyendas, investigaciones científicas y teorías controvertidas. La mezcla de historia, mitología y exploración ha atraído exploradores de todo el mundo, incluyendo figuras tan destacadas como Neil Armstrong. Este video explora la historia, las leyendas y las experiencias de quienes se han aventurado en las profundidades de la Cueva de los Tallos. Los orígenes y la cultura Shuar. Para los indígenas Shuar, la Cueva de los Tallos es mucho más que una maravilla geológica, es un sitio sagrado. Los Shuar, conocidos por su resistencia y sus prácticas chamánicas, creen que la cueva es un portal espiritual. Según sus tradiciones, los chamanes Shuar realizan rituales en la cueva para conectarse con los espíritus y obtener visiones. José Tendetza, un líder Shuar, relató en una entrevista: "Para nosotros, la cueva es un lugar donde los ancestros viven. Es un sitio de poder, donde la tierra habla y los espíritus guían. Nuestros chamanes han venido aquí durante generaciones, y sus enseñanzas se transmiten de padre a hijo". La expedición de 1976, una misión de gran alcance. La cueva ganó notoriedad mundial en 1976, cuando el ingeniero y explorador escocés Stan Howe organizó una expedición que incluía a Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna. La expedición también contó con geólogos, espeleólogos y militares ecuatorianos. Planificación y logística. La expedición de 1976 fue una de las más ambiciosas jamás emprendidas en la región. Stan Hall, apasionado por los misterios arqueológicos, reunió a un equipo multidisciplinario con el objetivo de explorar la cueva de manera exhaustiva. La preparación para la expedición llevó varios meses y requirió una coordinación meticulosa con el gobierno ecuatoriano y las comunidades locales Shuar. Hall describió los preparativos en su libro Tallos, The Explorations. Desde el principio, la expedición fue una mezcla de ciencia y aventura. Estábamos decididos a explorar cada rincón de la cueva, buscando evidencias que pudieran cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Neil Armstrong, con su experiencia en la exploración lunar, aportó una perspectiva única y un espíritu de descubrimiento. Desafíos y descubrimientos. Los exploradores enfrentaron numerosos desafíos durante su misión. La entrada a la cueva, una estrecha abertura en la roca, requirió un descenso técnico de más de 60 metros. Una vez dentro, los túneles oscuros y laberínticos presentaron obstáculos adicionales. Los equipos tuvieron que lidiar con condiciones extremas de humedad y temperaturas variables, además de la fauna local, incluyendo a los tallos, las aves nocturnas que dan nombre a la cueva. Sin embargo, los descubrimientos realizados justificaron los esfuerzos. Se encontraron grandes cámaras subterráneas y pasadizos que parecían haber sido modificados por manos humanas. Los miembros de la expedición documentaron una serie de estructuras de piedra y posibles restos arqueológicos, aunque ninguna prueba concluyente de la legendaria biblioteca metálica mencionada en las leyendas. Neil Armstrong, aunque reservado sobre sus impresiones, expresó en entrevistas posteriores su asombro ante la magnitud y la complejidad del sistema de cuevas. Es como estar en otro mundo. La sensación de explorar lo desconocido, ya sea en el espacio o bajo la tierra, es increíblemente similar. Carlo Crespi y la biblioteca metálica. Una de las historias más intrigantes sobre la Cueva de los Tallos es la de la supuesta biblioteca metálica. El padre Carlo Crespi, un misionero salesiano que vivió en Ecuador durante décadas, afirmó haber visto y recolectado artefactos de una civilización avanzada en la región. Estos artefactos, según Crespi, incluían láminas metálicas con inscripciones desconocidas. La misión de Carlo Crespi. Carlo Crespi llegó a Ecuador en 1927 y dedicó su vida a la misión salesiana en Cuenca. Además de su trabajo religioso,
Crespi mostró un profundo interés por la cultura y la historia de los pueblos indígenas. A lo largo de los años, recopiló numerosos artefactos entregados por los Shuar y otras comunidades locales, muchos de los cuales no parecían encajar con ninguna de las culturas conocidas de la región. Crespi, en sus diarios escribió: "Lo que encontré en la selva y en las cuevas desafía toda lógica. Los artefactos son de una sofisticación que no coincide con ninguna civilización conocida de la región. Estoy convencido de que estamos ante algo que podría reescribir la historia". La controversia de la biblioteca metálica. La leyenda de la biblioteca metálica se basa en los relatos de los artefactos que Crespi mostró a diversos investigadores y visitantes. Se decía que estos incluían láminas metálicas con inscripciones jeroglíficas y figuras en relieve, así como estatuas y objetos de metal de una calidad y diseño sorprendentes. En 1962, el periodista y explorador argentino Juan Morís afirmó haber encontrado la biblioteca metálica en una cueva que identificó como parte del sistema de los tallos. Según Morís, los artefactos eran prueba de una civilización antigua y desconocida con conocimientos avanzados. Sin embargo, su afirmación carecía de evidencia verificable, y la ubicación exacta de sus descubrimientos nunca fue revelada de manera pública. Crespi nunca hizo públicas todas las piezas de su colección, y tras su muerte en 1982, gran parte de su colección desapareció o fue dispersada. Esto ha alimentado aún más las teorías de conspiración y las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de los artefactos. Las teorías de Erich von Däniken. El famoso autor suizo Erich von Däniken, conocido por sus teorías de los antiguos astronautas, popularizó la cueva de los tallos en su libro El oro de los dioses. Däniken sugirió que los artefactos de la cueva eran pruebas de visitas extraterrestres en tiempos antiguos. Däniken relató: "Cuando escuché por primera vez sobre la cueva de los tallos, supe que debía investigar. Las historias de una biblioteca metálica y artefactos avanzados me llevaron a creer que podríamos estar ante evidencias de contactos alienígenas. Aunque estas teorías son controvertidas, la cueva ciertamente guarda secretos que la ciencia aún no ha descifrado". Exploraciones modernas. En las últimas décadas, la cueva ha continuado siendo un punto de interés para científicos y exploradores. Investigaciones modernas han utilizado tecnología avanzada, como escáneres láser y drones, para mapear la cueva y descubrir nuevas áreas. La espeleóloga y geóloga doctora Eva Martínez, que lideró una de las expediciones recientes, comenta: "La cueva de los tallos sigue sorprendiéndonos. Cada vez que pensamos que hemos mapeado toda su extensión, encontramos nuevos túneles y cámaras. La geología de la cueva es compleja y fascinante, con formaciones que sugieren una larga historia de actividad tectónica y erosiva". Relatos de los exploradores. Muchas personas que han explorado la cueva han compartido relatos de sus experiencias. José Martínez, un explorador local, describe su primera incursión: "Entrar en la cueva de los tallos es como entrar en un mundo diferente. La oscuridad es total, y el silencio es abrumador. Pero lo más impresionante es la sensación de antigüedad, como si las paredes mismas guardaran secretos de miles de años". Otra exploradora, Linda Andrews, comparte una experiencia más mística: "Durante mi exploración, sentí una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando. No puedo explicarlo con ciencia, pero hay una energía en esa cueva que no he sentido en ningún otro lugar". La cueva de los tallos sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Su mezcla de historia, mito y misterio atrae a aventureros, científicos y curiosos de todo el mundo. Mientras las investigaciones continúan, la cueva permanece como un símbolo de lo desconocido, recordándonos que aún hay muchos secretos ocultos bajo la superficie de nuestro planeta. Con cada expedición, nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios que yacen en las profundidades de la cueva de los tallos, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan de manera inextricable. Gracias por vernos.
Recuerda suscribirte y comenta qué te pareció esta historia. Escríbenos qué otros misterios te gustaría escuchar.